Y el día de hoy damos la bienvenida a Gino Román. ¿Cómo estás, Gino? Hola, Bienvenido. muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá y poder conversar. Sí, te agradecemos igual tu presencia. Bueno, antes que nada, eres un investigador y eres también un abogado. Has tenido mucha información de Gorriti y eres pues el terror, me parece, de todos los caviares. Y creo que nosotros estamos queriendo destapar información, aunque ya has dicho bastante. Y nos gustaría antes que nos presentes, nos hables un poquito antes cómo así surgió, ¿no? Cómo llegaste en este caso a interesarte en todo y desenmascarar a Gorriti y todo su bloque de caviares. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad de Lima, soy egresado de la carrera de Derecho, nunca me titulé, no me colegié. Tengo 2 denuncias en el Colegio de Abogados, sin ser colegiado, tengo 2 denuncias en el Colegio de Abogados para que me quiten la colegiatura, en teoría. Entonces, creo que cuando uno se dedica a la investigación y no solo a la asesoría legal, es común que pase eso, es común que la gente te tire denuncias falsas. He tenido denuncias por violación, feminicidio, secuestro. Y quien firmaba como abogada era Cruz Silva de IDL, ¿no? Y así otros casos, también firmaba como abogado César Azabache, que es abogado de Carlos Basombrío, un miembro fundador de IDL. Y en la universidad empecé a investigar estos temas, formé algunos colectivos en la universidad y desde joven nos dimos cuenta, yo con otros amigos y mi socio Arturo Aliaga, que fue asesinado en el 2018, nos dimos cuenta que a los grupos de poder controlaban la narrativa mediática. Cuando PPK llega al gobierno, nombra ministros a 4 directores de Interbank, ¿no? Fernando Zavala, ministro de Interior. Alfonso Graus Carraro, ministro de Trabajo. Bruno Yufra, director de Interseguros, ministro de la Producción. Cayetana Aljovín, directora de Interbank, ministra de Relaciones Exteriores. Nombra a Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, que era abogado de Intercorp. Y así ese escenario que tuvimos en 2016 se agravó porque Fernando Zavala, director de Interbank, sin haber renunciado, asume la presidencia del Consejo de Ministros, empieza a contratar periodistas, comunicadores que llamaban de izquierda. Fernando Zavala asume sin haber Renunciado al directorio de Interbank. ¿Y a quiénes contratan? Contratan a Carlos León Moya, a Alejandro Godoy, contratan a, me parece que Curwen hace una entrevista a Fernando Zavala en su podcast y luego la borra, ¿no? Quizás ahí también le habrá pagado Parece que por hay esa varios entrevista. información de Curwen también borrada, ¿no? Sí, por En supuesto. contra de Acuña mucho Y tiempo. lo borró luego. Y ya no lo encontramos porque nosotros hemos querido buscar eso, pero... Sí, lo que ocurre es que yo soy investigador, pero en el mundo del periodismo hay mucho de que yo te investigo, saco el reportaje, voy a preguntarte, a pedirte tu versión y ahí arreglan, ¿ya? Siempre ocurre eso en el periodismo. Yo soy investigador, me codeo con muchos periodistas y eso es lo que ellos me cuentan. A veces me dicen, oye, Cholito, gracias a tu investigación me compré un carro, ven, te invito a un chifa, oye, no sabes que se me cayó el caso, no querían que salga. Eso se entiende que han arreglado. El mundo del periodismo es así, ocurre en Hildebrand en sus 13, en La República, en El Comercio, y en estos periodistas de streamer, Marcos Cifuentes, Carlos León Moya, Curwen, también. Por algo todos ahora están entrevistando a Gustavo Gorriti, sobándolo, ¿no? Y nadie quiere hablar de que su hija ha trabajado para un traficante de armas, tiene contratos actualmente, ha gestado contratos para empresas israelíes, una de ellas que se llama CIT, en Produce, en Prom Perú y en Servir, justamente en Y también, antes de que sigas hablando de eso, porque también queremos hablar de eso, el cuñado también estaba metido en todo ello, ¿no? El cuñado de Gorriti. El cuñado de Gorriti se llama Enrique Delgado Bedoya, es un publicista muy respetado acá en Perú, al punto que tiene cerca de 6 razones sociales distintas, 6 RUCs distintos con lo que hace negocio. El primero de ellos se llama Tironi y Asociados, que esta empresa originalmente era de Pablo de la Flor, el que es actualmente gerente de Relaciones Institucionales de La Poderosa, antes fue gerente de Responsabilidad Social del BCP y también fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Fue, perdón, su gerente de imagen, me parece. Y este Pablo de la Flor, muy conocido, se asocia con Eugenio Tironi, que es el más grande lobista chileno. Crean una agencia de publicidad acá, de relaciones públicas, que se llama Tironi de la Flor. Luego se llama Tironi y Asociados, porque Pablo de la Flor se va al BCP. Luego le cambian de nombre a Molotov. Luego le cambian de nombre a Efecto Estrategia Comunicaciones. Luego le cambian de nombre a Entorno Estrategia Comunicaciones. Y así le van cambiando de nombre varias ¿Tienes veces. pruebas de todo lo que dices, Gino? Claro, lo podemos mostrar acá en vivo si quieren con una laptop. Yo creo particularmente que la verdad es una. Diga quien la diga, seas de derecha o seas de izquierda. Aquí, por ejemplo, tú eres de izquierdas, declarado comunista libertario, y nosotros somos de derechas. Pero la verdad es una independientemente. Si tú la puedes probar, es verdad. La verdad objetiva es una. Pero ¿de dónde nace ese impulso que tú tienes contra, especialmente yo te considero prácticamente, pero es un gorritólogo, ¿ya? Un gorritólogo. Este impulso tal vez fue sed de justicia por el tema que ya hablaste hace un momento de tu ex socio asesinado, Arturo Aliaga, Bueno, que además sí. este socio asesinado, Arturo Aliaga, que fue archivada esta carpeta, está en manos de la misma fiscal Tello Pérez, Ajá. que es la que archivó el caso de tu amigo, y también ahorita también está El caso de viendo José Miguel caso de Castro. José Miguel Castro. Sí. Son ¿Dónde? similares esos O sea, esas muertes también, ¿no? Sí, y yo en el año 2018 fui ingenuamente donde IDL. Yo con mi socio habíamos demandado al Grupo Intercorp ante el Poder Judicial por el oligopolio de farmacias. Nosotros consideramos que hay un abuso de posición de dominio. Ellos al comprar no solo cadenas de farmacias, sino también laboratorios, empresas de distribución, concentran todo el volumen de las ventas. O sea, una botica independiente igual tiene que comprar al Grupo Intercorp. Estos youtubers que tienen sus avisos de hemorrodín, que les auspician cremas para los hemorroides o Curwen está vitaminas, auspiciando. Boticuy. Justo ahorita Boticuy está, Y, este es el y esos auspiciador número productos, uno de Curwen. cuando uno entra a Google, ¿qué es el primer resultado que te sale de Boticuy o de esa crema de hemorrodil? ¿No dice Incafarma el primer resultado? Por más que ellos los auspicie Farma Perú, Medifarma, de la familia Martinot, por más que los auspicien, o sea, ellos también son prácticamente proveedores del Grupo Intercorp, porque el Grupo Intercorp actualmente usa hasta las botiquitas independientes para que distribuyan sus productos. Nadie se salva ahora del Grupo Intercorp. Todas las farmacéuticas, laboratorios, tienen que comprar o insumos o la distribución al Grupo Intercorp, ¿no? Entonces, es muy curioso. Prácticamente obligados. Así es. Pero es un monopolio. Sí, así es. Es un oligopolio. En el año 2018, ingenuamente yo me acerco a IDL, fui allá a Barranco, toco la puerta y me recibe Hernán Floríndez. Ahora trabaja en Latina como investigador. Hernán Floríndez le digo, oye, mira, yo represento una asociación y hemos presentado esta demanda contra el Grupo Intercorp. Mira, me gustaría que ustedes la revisen y que saquen una nota sobre eso. La reacción de Hernán Floríndez fue esta. Taparse la cara, como si lo estuviera grabando o algo así. ¿Eso lo grababas o? Sí, esa fue su reacción, siempre lo recuerdo, siempre lo menciono, ¿no? Hernán Floríndez, puedes desmentir esto si es cierto.
Y su reacción fue sorpresa, revisaba la demanda y me preguntaba incrédulo. Y yo le digo, oye, pero el Grupo Intercorp son mafiosos. ¿Tú no has leído los reportajes que han publicado sobre ellos? Que lavaban su dinero, ganaban dinero en narcotráfico, de carteles como el cártel de Cali en esa época. Y era público. Había salido el artículo Dinero Leak, que salió publicado en Ojo Público, que expone cómo diferentes entidades, el BBVA, el Interbank, el BCP, han sido utilizados por organizaciones narcotraficantes para lavar y blanquear su dinero acá en Perú. O sea, ahorita Intercorp tiene... Ya fue sancionado. Fue sancionado. Fue sancionado Por el en el tema año... de Real Plaza, eso. Ah, no, eso no. Fue sancionado en el año 2011 por no reportar la operación sospechosa a través de la cual el cartel de Cali retiró acá en Perú 2 millones usando la razón social Colfarma. El cartel de Cali, esta organización criminal tan grande y poderosa en Colombia, para ganarse el respeto de la gente, funda 2 cadenas de farmacias. Boticas La Rebaja y Colfarma, que también era un laboratorio. Ahora recién han decidido expropiar esas farmacias y que sean del Estado. Pero en su momento eran del cartel de Cali, estaban, Para en lavar el dinero, así para es, lavar. estaban en la y para comprar los insumos como el ácido muriático y otros recursos que usan para procesar cocaína. Estratégicamente, esta empresa Colfarma entra a la lista negra del FBI. Y acá en Perú, en una oficina de Interbank acá en Miraflores, pese a que la empresa está en la lista negra del FBI, un señor de apellido Morales Luyo, representante de Colfarma, el cartel de Cali en Perú, retira 2 millones desde las oficinas de Interbank. Interbank en el año 2008. Interbank decide no presentar ningún reporte de operación sospechosa y en el año 2011, cuando ya estaba Fernando Zavala de director, Interbank es multada por reportar de forma extemporánea esa operación sospechosa. ¿Qué hicieron? La operación sospechosa del 2008 la reportan en el 2011 y ya había pasado muchos años, no se puede bloquear. 3 años después. Ya, y los multan con 20.000 soles. ¿Cómo me entiendes? Solo con 20.000 soles, permitiendo que el cartel de Cali retire 2 millones de soles. Esa información la tiene Carlos León Moya, la tiene Curwen, la tiene Marcos Cifuentes, la tiene Gustavo Gorriti, la tiene su chupe Hernán Florínez, pero ninguno decidió publicarla. Entonces yo estoy ahí en IDL exponiéndole a Hernán Florínez el caso y le digo, ¿por qué no le pasas la voz a Gustavo, que estaba en una puerta, detrás de una puerta, Pero eso para no que lo vea el conocí caso? todavía, sí. Nunca lo conoció. Y Hernán Florínez me dice, no, que está muy ocupado, que esto, que el otro, pero déjame la demanda, nosotros vamos a sacarla. Nunca más me contestó el celular, Hernán Florínez. Y lo que es peor, no les miento, a los 2 meses, los de IDL, a través de otra ONG, APRODE, IDL y Mirta Vázquez, presentan la misma demanda que yo presenté contra el Grupo Intercorp y la levantan en la República, la empiezan a levantar en sus medios. Y se presentan ellos como luchadores contra los oligopolios. Un ratito, yo tengo entendido que los de APRODE, IDL, ¿ustedes recuerdan que ellos le metan denuncia a alguna empresa? No, denuncian al Estado. Su negocio es denunciar al Estado. Le cobro a la cooperación internacional para poder hacer una demanda, le cobro al Estado la indemnización y a la persona que ha ganado, la víctima, también le cobro el 30%. Ese es el negocio de IDL y de varias ONGs de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la que hace esto de cobrarle el 30% a sus defendidos, ¿no? 30%. O sea, luego que ganan, y pese a que ya les ha pagado la cooperación internacional, ¿no? Y esta plata que cobran el 30% es en negro, no lo reportan. No dejan por ningún lado. Exacto. Entonces, Después de todo eso que tú haces, esta información que fuiste a IDL, después ya con el tiempo que te vino, porque escuché que te vinieron como denuncias. Sí. Denuncias de Plaza Vea por robo, después denuncias hasta por violación. la de Plaza Pero- Vea ajá. por robo se debe a un incidente del año 2014 o 2011, cuando estaba en la universidad, el que una amiga expropió en un Plaza Vea un trago, ¿no? Y le abrieron una carpeta y a mí me detuvieron como si yo hubiera participado con ella. Tras Luego de se, esa denuncia. Sí, porque yo me acerqué con ella al Plaza Vea, me quedé leyendo un libro y ella hizo eso del trago, ¿no? Yo le dije, oye, si quieres llamo a tus papás para que vengan y lo paguen o yo lo pago. Y me dice, sí, haz eso, ok. Y los trabajadores de Plaza Vea me empiezan a empujar y a llevar a la parte de atrás del local. Y algo que ocurrió que me cambió mucho mi forma de ser en esa época fue que el policía que estaba cuidando el banco me defendió. Siempre me voy a acordar de eso. El policía se acercó, vio que me estaban agrediendo los trabajadores de Plaza Vea y el policía me Creía. defendió. Y cuando llegó la policía que habían llamado, el policía sacó cara por mí y dijo, él no tiene nada que ver. Él estaba acá afuera leyendo un libro y los trabajadores lo han buscado porque él se acercó a la señorita y le dijo, ¿quieres que llame a tu papá? ¿Cuánto cuesta ese trago? Claro. Bueno, ¿quién podría tener esta denuncia Es ya una denuncia archivada? pasada, y que se archivó. ¿Y quién la sacó? León Moya, quien es un peón de Intercorp. Entonces, ¿quién le facilitó esta denuncia a León Moya? Plaza Vea. Plaza Vea, o fue la empresa de seguridad ISEG de Gabriel Lerner Heilbrown, cuyo papá es el psicólogo de la Embajada de Estados Unidos y propietario de una de las casas que alquila la esposa de Gustavo Gorriti. El padre de la empresa de seguridad ISEG tiene el monopolio de la seguridad privada de todos los centros comerciales y ISEG se llama la empresa. Gabriel Lerner Heilbrown, ISEG, I-S-E-G. Si van a cualquier Incafarma, Plaza Vea, WOM, Totus, Metro, van a ver a la gente de esta empresa que tienen un parche acá que dice ISEG Sí. y acá tienen un parche en hebreo porque ellos son de Israel. Sí, es una empresa israelí que provee seguridad a los centros comerciales, de Gabriel Lerner Heilbrown, cuyo padre, psicólogo de la Embajada de Estados Unidos, tiene uno de los inmuebles que alquila la esposa de Gustavo Gorriti. Que siempre están en todo, ¿no? Qué raro, ¿no? Es que el negocio de ellos... Todo es una conexión, pareciera, ¿no? Claro, es un gran lobby, le llaman el lobby israelí, el lobby sionista, ¿no? Los israelíes han visto con quién me conecto acá en Perú. Ya hay un ecosistema de prensa que se venden como los buenos, vamos por ellos. Y los han ido ocupando poco a poco. Y por eso IDL tiene tanto interés en entrar al sector interior, al sector defensa. Bueno, pero Y ya la ya hija, están ahí. justamente decías que ya la hija está con todo ello, ¿no? O sea, Comentando sobre la ella- participación. ella ha logrado muchos contratos, pero no en esos sectores, sino en Promperú, en Servir y en Parece que defienden tanto Produce. servir. Exacto, Defienden exacto. tanto servir. Y al mismo tiempo, esta es como una empresa que se llama SIT, Systematic Inventive Thinking, se llama, es una empresa de innovación, para la que ella ha hecho lobby del año 2017 a la actualidad. Pero antes, del 2005 al 2015, durante esos 10 años, la hija de Gustavo Gorriti era una coordinadora de ventas de ISDS, International Security and Defense System, una empresa israelí de Leonardo Glesser, un conocido traficante de armas. Esta periodista, Laura Grados, dice que buscó en Google y no encontró nada. Qué bruta, porque hay más de 20 libros en PDF que cuentan Todos cómo, podemos encontrarlos. así es Si como buscamos Leonardo en Google. Glesser no solamente ha vendido armas, sino ha entrenado mercenarios en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, en Brasil, ahora que hubo el Mundial, y en Gaza. ¿Qué papel Para juega ahí? cómo ¿Qué papel terminar, juega? ¿Qué papel Sí, juega ahí por el supuesto. Gorriti?
¿Cómo? ¿Qué papel juega allí Edith Gorriti? Edith Gorriti ha sido coordinadora de ventas de ISDS y actualmente es coordinadora de SIT, Systematic Inventing Thinking, que con el Estado peruano tiene 3 contratos. En Produce, Promperú, Produce en la época donde estaba el actual ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. Tiene en Promperú y tiene en Servir. Pero aparte de tener estos contratos con el Estado, la hija de Gustavo Gorriti, a través de SIT, también ha conseguido contratos con el BCP, con el BBVA, con el gremio de la banca ASBank, con el gremio de mineros, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y cuando estaba Pablo de la Flor, que es socio del cuñado de Gorriti. O sea, cuando estaba Pablo de la Flor en el gremio minero, la hija de Gustavo Gorriti ha conseguido un contrato para su empresa israelí. Y también le tienen contratos con Hochschild, los dueños de la UTEC, dueños de un montón de minas. Y creo que eso es todo. BBVA, BCP, ASBank, Sociedad Nacional de Minería y con Hochschild. O sea, tiene contratos esta empresa israelí donde trabaja Edith Gorriti, tanto en el sector privado como en el sector público. Quizá por eso Gorriti nunca publica nada sobre el BBVA, sobre el BCP, contra el gremio de la banca ASBank, sobre las mineras. Y Pablo de la Flor ahora es la imagen, gerente de imagen de La Poderosa. ¿Y quién es el jefe de seguridad de La Poderosa? Romero Bombancels, mano derecha y hermano de leche de Chávez Cresta. O sea, y un cuñado de Gino Costa también está el director de La Poderosa. O sea, ahí están bien armados los Sandor, ¿por caviares. qué tiene tanto poder el cabecilla de la presunta organización criminal IDL, Gustavo Andrés Gorriti Lembogue? ¿Por qué no solamente tiene tanto poder, sino porque todos estos periodistas, esta argolla, como le llaman, del periodismo de estupidización masiva, ¿por qué lo endiosan tanto? ¿Les paga algo? ¿Qué les da Gorriti a los periodistas? Recordemos que cuando Toledo gana las elecciones, ¿a quién nombra primer ministro Toledo en primer lugar? Pero es que en la foto están juntos. No, en la foto, claro, pero recuerden a quién nombra primer ministro Alejandro Toledo, a Roberto Dañino, que es mi tío político, Roberto Dañino. Roberto Dañino, representante de la Open Society en Latinoamérica, él es el primer ministro que pone Toledo. Roberto Dañino es la llave para que Open Society le dé dinero a las ONGs. Él fue su primer ministro de Toledo, y ¿a quién le ofrece Toledo el Ministerio de Interior o de Defensa, según el libro de Marcos y Fuentes? A Gustavo Gorriti. Y Gustavo Gorriti se niega, dice, no, yo tengo doble nacionalidad, yo soy israelí, vengo a hacer servicio militar. Es un agente del Mossad. ¿Qué otros agentes del Mossad rodean a Alejandro Toledo? Avi Danon, comprobado agente del Mossad. Joseph Maiman, comprobado agente del Mossad. Y Gil Shavit. Gil Shavit, yo no he encontrado ninguna prueba de que sea un agente del Mossad, pero su padre era jefe del Mossad. Así que hay 4 personas israelíes del entorno de Alejandro Toledo que se vuelven testaferros de las grandes empresas, Odebrecht, OAS, Graña y Montero. Porque la estrategia de Toledo es que agentes del Mossad sean los testaferros. Avi Danon, Ahí comienza el poder entonces. con El Toledo. poder de Gorriti. O sea, pasamos, digamos, del gobierno de Fujimori a que Toledo construya el segundo piso del fujimorismo, porque fue con Toledo que le dan las concesiones de carreteras a Graña y Montero, a Odebrecht y a las empresas del Club de la Construcción. Fue Pero con él había Toledo. como un operador político de fuera, donde lo expulsaron también a Gorriti, ¿no? Sí, de Panamá. Gorriti trabajó para Robert Eisenman Jr., ¿no? Esta persona fue investigada por lavado de activos de narcotráfico, porque también es accionista de un banco norteamericano que se llama Dateland Bank. Hay un libro muy interesante que se llama El caso Samos, que cuenta cómo traficaban marihuana y cocaína de Panamá a Estados Unidos, y que usaban para lavar el dinero el banco Dateland Bank, cuyo dueño era el jefe de Gustavo Gorriti. O sea, de verdad hay un vínculo con el narcotráfico, ¿no? Se menciona que quizás Soros está detrás y que la política de legalizar las drogas tiene que ver con promover el narcotráfico y el consumo, ¿no? Podría ser, porque sí hay una tendencia en Open Society, la fundación de George Soros, de promover ONGs que luchen por la democracia, que promuevan la liberalización de drogas, ¿no? y otro tipo de agendas, ¿no? Progresistas siempre. Entonces, por eso se juntan con ese grupo de periodistas, porque son progres. Y Gino, tú te has enfrentado en todo este tiempo que ya vienes saliendo en varios podcasts o algunos programas, porque los programas como Canal 4, Canal 2, nunca veo que estás ahí, ¿no? En esos canales. Pero en todo este tiempo que vas encontrándole la información, o mejor dicho, con fuentes, amenazas, seguimientos, ¿has tenido algo así en esta última época, ya que tienes un amigo que también alguna vez fue asesinado? ¿No tienes miedo o actualmente no te están amenazando? Sí, mire, yo publiqué, como yo soy investigador, yo tengo que tocarle la puerta a veces a los medios y decir, oye, mira, tengo esta investigación, ¿lo puedes publicar? ¿Puede salir mi nombre o no? A veces sale mi nombre, a veces no. Entonces yo encontré que en Diario 1 podía sacarme una investigación que acababa de terminar. Yo había estado en cama 3 meses por una peritonitis que tuve. En esos 3 meses me dediqué a investigar. Y cuando ya tenía mi investigación lista en marzo, sale publicada, me parece, el 13 de marzo, por Diario 1, ¿no? La respuesta fue decir, no, esto es difamación. Él escribió un artículo atacándome, haciendo falacias ad hominem, simplemente cuestionando quién soy, que soy de Perú Libre, que he hecho capacitaciones para ellos, que he trabajado para María Agüero, la congresista. Ok, pero ¿has desmentido en algún momento? Y en una parte del artículo acepta, sí, mi hija sí trabajó para ese traficante de armas, pero ella es mayor de edad y puede hacer lo que quiera. Sí contestó entonces. Ajá, lo reconoce, pero al final nada más. Y todo es un artículo lleno de 5 páginas de ataques. Yo me sentí satisfecho. Y el día 30 de marzo, ¿Ya? noto que la DINI solicita mi ficha RENIEC. La DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. A cargo en ese entonces, me parece, el señor Max Andahuamán, muy cercano a la periodista Claudia Toro, ¿no? Y también debo agradecerle a Claudia Toro, que pese quizás a que yo le caigo mal, me ha dado espacios en su programa, en su canal, para exponer estos temas, ¿no? Siempre uno puede llevarse mal, quizás no coincidir ideológicamente, pero siempre agradecido por los espacios de derecha que permiten conversar de estos temas abiertamente, ¿no? Pero también es importante que la población, los peruanos, sepamos esta información, porque creo que si no lo dices, creo que las fuentes vienen de ti, con fuentes atrás, no vamos a enterarnos. Y ahora que él maneja todo, porque actualmente lo maneja todo, aparentemente el señor Gorriti, entonces es importante, creo que estar todos juntos en el camino de denuncia, ¿no? Denunciarlo. Sí. ¿Qué piensas sobre la fiscalía, por ejemplo? La fiscalía La está fiscalía, ¿y operando cómo actualmente. está manejando el cabecilla de la presunta organización criminal IDL, la fiscalía? ¿Por qué? ¿Cómo los maneja? ¿Audios, videos? Ok, la presión sobre la fiscalía se vincula a que
la DIVIAC, en teoría, realiza chuponeos legales. La DIVIAC fue la policía política creada por Carlos Basombrío, fundador de IDL. Fernando Zavala, director de Interbank, sin haber renunciado, nombrado primer ministro, nombra ministro de Interior al fundador de IDL, Carlos Basombrío. Carlos Basombrío, igual que Gino Costa, borraron en internet que eran miembros de IDL. O sea, creen que la gente es idiota. Contratan una empresa para que les borre la información. Igual que el actual abogado de Dina, miembro de IDL. O sea, ellos creen que borrando de su currículo que son de IDL, nadie va a encontrar los artículos que antes firmaban orgullosos. El abogado de siendo miembros Dina actualmente Carlos también. Juan Carlos Portugal. Así es. El diario Expreso le hizo una entrevista y él dijo que se olvidó mencionarlo. Pero no solo se olvidó mencionar que era abogado de IDL, se olvidó mencionar que hizo sus prácticas preprofesionales en IDL, su práctica profesional cuando sacó su título en IDL, su primera chamba fue en IDL y cuando ya fue un abogado reconocido fue vuelto a contratar por IDL. O sea, son 4 relaciones laborales. Se olvidó todo Se olvidó todo Sí, eso. pero vamos al tema de fiscalía. Ya. ¿Por qué tú crees que tiene tanto poder en fiscalía? ¿Cómo maneja Gorriti fiscalía, a través de qué? Ya, ¿por ¿Qué le qué? tiene a Delis Espinosa Ok. Colán, Gustavo Andrés Gorriti Lembogue? ¿Qué le tiene, por ejemplo, a personas como Domingo Pérez, a Ok. Rafael Vela, Marita Barreto? ¿Qué tantas Ya. cosas, videos se tienen de estas personas que a la vista tendrían un gran enriquecimiento ilícito, pero, Ok, por pero no supuesto. pasa nada? El día de ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ofrecido una recompensa de 50 millones para la persona, seas agente del Mossad o de Qatar o de cualquier agencia de espionaje, que le facilite al gobierno venezolano los archivos de Epstein, donde figuran los registros de vuelo, que ya son públicos, y también con qué personajes habían hecho transferencias pagándole a Jeffrey Epstein, entre ellos Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro, por más que muchos puedan detestarlo, tampoco es un loco. Él acaba de ser señalado como cabecilla del cartel de los soles y el gobierno de Donald Trump ofrece una recompensa de 50 millones. Pero al mismo tiempo, hace una semana, envió a su emisario para comprarle más petróleo a Maduro. O sea, quizás Trump está manteniendo un doble discurso. Vamos a acabar a esos malditos narcos, Maduro. Pero él está metido en el caso de Jeffrey Epstein. ¿Y quién es Jeffrey Epstein? También es un agente del Mossad, igual que Gustavo Gorriti, igual que Avi Danon, igual que Joseph Maiman, igual que el padre de Gil Shavit. Entonces, Jeffrey Epstein, como agente del Mossad, había tejido una red de trata de personas, de prostitución infantil, al punto que tenía una isla privada donde de forma más discreta llevaba a sus amigos millonarios para que tengan relaciones, sexo, en caso orgías, ¿Estás hasta diciendo abusos que con Trump- menores de edad. ¿Estás diciendo que Trump participaba en eso? Está en la lista de Pero vuelos. eso es algo que no está confirmado. Puede estar en la lista, pero no tiene ninguna denuncia Está- contra ello. Bueno, Donald Trump aceptó que había hecho unos pagos a Jeffrey Epstein a través del banco JP Morgan y el banco JP Morgan aceptó los cargos y pagó la multa Sí. a Islas Vírgenes Británicas por haber favorecido la prostitución de menores de edad. Entonces es un delito en otros países. O sea, el banco acepta y paga una multa. Acá en Perú tenemos el banco Interbank que ha lavado y blanqueado activos del cártel de Cali del 2008 al 2011 y actualmente el Tren de Aragua. Y tenemos a todo un ecosistema de periodistas, Gustavo Gorriti y ellos que lo niegan. Ahora, ¿quién es el fundador de Interbank? Muchos dirán que es Carlos Rodríguez Pastor. No es cierto. Si uno entra a la página web de Interbank, va a ver que al día de hoy ya figura el dueño real del banco Interbank en la web, que es Nicolás Brady, el del plan Brady. ¿Recuerdan la portada de La República donde decía el túnel existe? Sí. En la parte de abajo dice, ya salió el plan Brady, en ese titular. Brady era ministro de Economía de Estados Unidos. Ahí el cargo se llama secretario del Tesoro. Deja el cargo en 1989 y se junta con Carlos Rodríguez Pastor, que era ministro de Economía, ex ministro de Economía de Perú. Y el ex ministro de Economía de Estados Unidos con el ex ministro de Economía de Perú crean el banco Interbank y usando los bonos Brady que había creado uno, lo utilizan para capitalizar y comprar empresas y recomendar la privatización de otras empresas. ¿Quién es la empresa que se encarga de hacer la valorización de las empresas públicas peruanas que fueron rematadas en los 90? ¿Qué empresa hace la valorización? Una empresa que se llama NN Rothschild & Sons. Nathan Rothschild & Sons. Es un banco inglés antiguo, propiedad de la familia Rothschild, judíos, sionistas, israelíes, que hacen la valorización de las empresas públicas peruanas y junto con Carlos Rodríguez Pastor y el ex ministro de Economía de Estados Unidos Siempre se están dedican detrás, a recomendar será. la privatización. Entonces, Siempre están detrás exacto, judíos, exacto, israelíes, porque quieren que los estados sean débiles y en teoría yo considero, ¿no? Estamos Quizás un conspirando, estado estamos sin... No, estamos contando cosas reales, ¿no? Y esta misma empresa, NN Rothschild & Sons, ha sido elegida para elegirle un comprador a Telefónica. O sea, cuando privatizaron Telefónica, contratan a NN Rothschild & Sons y ahora que Telefónica se va del país, volvió a contratar a la misma empresa para valorizar la empresa y la valorizó a 1 millón y le consiguió comprador, el señor Manzano de Argentina, que también figura en la lista de Epstein y en el registro de vuelos también. O sea, no solamente figura en su agenda como un contacto, sino figura en los registros de vuelos a esa isla. ¿Quién más figura en el registro de vuelos y en la agenda? El antiguo jefe de Gustavo Gorriti en Panamá, Eisenman Jr. Él también. Entonces, más o menos, disculpa que me fui un poco muy atrás, ¿no? Está bien. Como retomando. Quiero ir a la fiscalía, por favor. Retomando, entonces, si vemos que hay grandes bancos involucrados en privatización de empresas, en favorecimiento, porque había información privilegiada que los de Interbank, a través de Brady, facilitaba a las empresas que querían comprar bonos Brady que luego servían para comprar empresas públicas peruanas. Eso es propio de un esquema de megacorrupción, que es lo que tenemos acá. Este es antiguo en los 90, pero con Odebrecht se volvió a crear la megacorrupción. Entonces, la megacorrupción no es solamente yo soy el Estado peruano y me viene una empresa corrupta y me corrompe. En megacorrupción es corrupto el Estado, la empresa, los medios, las ONGs, la sociedad civil. Pero Todos están involucrados. Actualmente en IDL aparece como un auspiciador Yusten, que también es parte de... Yusten me parece que es... Justem es una ONG creada por donde ha sido presidenta Janet Tello. La actual presidenta del Poder Judicial ha sido presidenta de Justem, una ONG que también recibe fondos de IDL. Y retomando para lo de la fiscalía, acá en Perú, el heredero de Nicolás Brady y de Carlos Rodríguez Pastor, Fernando Zavala, fue nombrado primer ministro por PPK. Él contrata como ministro de Interior a un miembro de IDL, fundador Carlos Basombrío, y con él tienen toda esta estrategia de abrir las fronteras, permitir el ingreso del Tren de Aragua, usando el decreto, la resolución ministerial 003-2017-IN, ¿no? Que les permite a los inmigrantes venezolanos asentarse en el país solo con una declaración jurada de no tener antecedentes. O sea, con una servilleta simple, ese documento tiene valor. Nunca se ha revisado ese documento. No sabemos A si todos los son que han ingresado. criminales, si son Exacto, sicarios, si exacto. son- Y tenemos
420.000 solicitudes de refugiados sin calificar. ¿Y quién tiene en sus manos esas 420.000 solicitudes de refugiados? Una persona de nombre Patricio Rubio Correa, el hermano de Marcial Rubio, el ex rector de la Católica, que tiene un convenio con IDL que se llama Justicia Viva. Justicia Viva es un convenio entre la Católica e IDL. Eso le ha permitido a IDL meter a su gente de docentes, Lobatón, Ernesto de la Jara, y ahora recomendar que los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela sean profesores de la Cato. Y ahora retomando lo de la fiscalía. Fernando Zavala, representante del grupo mafioso Intercorp, que lava activos de Cartel de Cali, y ahora recientemente, desde el 2024, ya se sabe que lava los activos del Tren de Aragua, cosa que Carlos León Moya hacía el cojudo, al que no sabe. Este grupo, si estás lavando activos de grandes organizaciones de narcotráfico, si estás facilitando el ingreso a miembros de la organización criminal Tren de Aragua, para luego darles RappiCard, una tarjeta del Interbank, a todos los trabajadores de Rappi, acá detrás hay una gran operación de lavar activos. ¿Qué hizo el Interbank? Le facilitó tarjetas de débito, RappiBank, a todos los trabajadores de Rappi. Mientras que un peruano le niega una tarjeta de crédito de débito, a los venezolanos inmigrantes que trabajaban con Rappi pudieron acceder a tarjetas de crédito y de débito de Interbank. Justo el banco que está lavando los activos del Tren de Aragua. Pues hay lugares donde viven bastantes venezolanos con departamentos ya propios, ¿no? También, exacto. Y eso es lo que salió en el reportaje Las cuentas del Como crimen. barrios venezolanos, Las ¿no? cuentas del crimen de Julio Chuquitaipe y el ascenso de los gallegos de Julio Rospigliosi. Son los dos reportajes que muestran cómo el Interbank es usado para blanquear el dinero del Tren de Aragua. Entonces, dentro de esa estrategia de megacorrupción, ellos no podían solamente tener al Estado, necesitaban a la Fiscalía de su lado. Y Carlos Basombrío crea la DIVIAC, que es una policía política. ¿Qué hace la DIVIAC? Chuponea. Compran equipos de Israel, entre ellos Pegasus, Septier, IMSI Capture, todos estos equipos de chuponeo, y empiezan a chuponear a la Corte Suprema, a la Fiscalía. Y es ahí donde obtienen los audios de los cuello blancos. Como Carlos Basombrío era miembro de IDL, le facilita esos audios a Gustavo Gorriti, que era su empleado. Hay que reconocer que si bien Gustavo Gorriti puede ser el genio, hay alguien arriba de él, que era Carlos Basombrío, quizás hasta mucho más inteligente que él. Llegó a ser ministro de Interior. Y le facilitan estos audios a IDL, a Gustavo Gorriti, y ¿qué hace IDL? Los dosifica. Se guarda bajo 7 llaves los audios de César San Martín, conocido Cuello Blanco, y de Pablo Sánchez, y se amarra con ellos, y se vuelve su aliado en el Poder Judicial. César San Martín es un juez supremo, condenó a Fujimori, es muy respetado, pero es Cuello Blanco. Y Pablo Sánchez, un viejito que está mal con Parkinson, también es Cuello Blanco. O sea, Y que se alía Gorriti con un grupo de cuello blancos. está controlando la fiscalía y a estos fiscales a través de audios chuponeados Así es. por la misma DIVIAC y entregados por un Carlos Basombrío Así es. y también por Pablo Sánchez, también otro Sí. que entregó Pablo Sánchez, Así es. ¿no? Los videos y audios. Y la información sobre los departamentos que compraban y vendían los hijos de Pablo Sánchez. Eso también lo tiene Gustavo Gorriti y nunca lo ha publicado. Ahora, el tema es de que esa captura original que parte de tener a grandes magistrados como César San Martín y Pablo Sánchez ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando bajo otros mecanismos. El Mossad se especializa en el chantaje. Lo ha dicho Nicolás Maduro ahora. Podrá no caernos bien Nicolás Maduro, pero ha sido claro, ¿no? Oye, Trump, tú acabas de mandar a alguien a que negocie conmigo para que te venda petróleo más barato anteayer. ¿Por qué ahora me acusas de ser líder del cartel de los soles? Ah, ya, tú estás pidiendo 500 millones de recompensa para mí. Yo pido 500 millones para que alguien me presente los archivos Epstein que no quieren presentar en Estados Unidos. Y eso existe. Existen los archivos Epstein, ¿no? Tal vez Aurelio Espinosa también le tiene algún audio, por eso es que... Yo creo que en el caso de Delia No, ni Espinosa... siquiera le falta, porque tienen un gran enriquecimiento ilícito que tienen. Sí. 5 Marita casas, Barrera. 400.000 soles. O sea, es candidata perfecta para ser chantajeada por toda la vida, extorsionada por toda la Sí, vida. y algo muy curioso, ¿ya? En el caso de Keiko Fujimori, el fiscal Domingo Pérez le han rebotado la acusación que hizo más de 9 veces. Más, Ok, 21, entonces, 22 veces. hasta 18 creo, ¿no? 18, Pero 18. algo que me parece muy curioso es esto, ¿no? Si bien ya todos hemos visto cómo Domingo Pérez y Rafael Vela han perdonado hasta las denuncias que tiene Odebrecht en SUNAT, cuando no ha sido su función, ¿ah? Zoraida Ábalos saca de forma extemporánea una disposición fiscal para permitirle a los fiscales archivar denuncias tributarias, pero ya lo habían hecho ya. Entonces yo digo, ¿no ocurrirá lo mismo con Dionisio Romero, que donó casi 4 millones de dólares? Tendrán un acuerdo. Y luego Dionisio Romero, luego que confesó que había donado a Keiko 3.6 millones, ¿no fundó un medio Dionisio Romero y empezó a auspiciar a Epicentro? Es decir, se jaló a los periodistas de Graña y Montero, los puso en internet y dijo, no, ustedes ahora son independientes. Pero Dionisio Romero es quien financia Epicentro. Todo lo que está atrás son grandes metamillonarios, no cualquiera, supranacionales. Lo que estoy hablando en conclusión sobre la mega corrupción es que es un imperialismo, o mejor dicho, un globalismo que está detrás de todo esto y que busca captar todos los países. Sí, exacto. Y su fuerza es lo mediático. El BBVA, Telefónica y Odebrecht financiaban Utero.p, que era el medio de Marcos y Fuentes. Utero.p tan exitoso, ¿por qué lo dio de baja? ¿No será que si uno revisa las cuentas va a ver cuántos millones aportó Odebrecht, el BBVA y Telefónica a la página de Marcos y Fuentes? Por eso luego crea la Encerrona. Y no lo crea como medio de comunicación, lo crea como agencia de publicidad. ¿Por qué creas un medio de comunicación y en papeles lo colocas como agencia de publicidad? Porque tú vas a exponer ahí lo que te digan, lo que te paguen. Y eso fue lo que hizo. En la época de la pandemia, Marcos y Fuentes, a través de la hermana de Daniel Olivares, Luciana Olivares, recibió fondos. El excongresista, ¿no? Así es. Su hermana tiene una agencia de publicidad. Es muy buena, muy reconocida en su rubro, ¿eh? Nadie está atacándolos ni cuestionando por su profesionalismo. Pero tiene entre sus clientes a Vinci, que es la empresa francesa que compró OAS, el peaje línea amarilla que le han cambiado el nombre a Lima Expresa. Y dentro del grupo de periodistas que tiene, contratan a Pamela Costa y a Marcos y Fuentes para que sean voceros de Vinci. Y Marcos y Fuentes, en uno que otro programa, empieza a hacer publicidad pagada para Vinci. Y dice, hoy me uno al manual de seguridad vial de Lima Expresa, así que tú también quédate en tu casa. Desangrando a todo el Sí. peruano. Recientemente se supo que la fiscal general de Estados Unidos recibía pagos cada 2 meses de Pfizer. Acá en Perú, yo digo, en la pandemia, estos medios no recibían publicidad de Pfizer, pero no directamente Pfizer, sino a través de esas agencias de publicidad de relaciones públicas, como Chisac, investigada por pitufiar dinero de Graña y Montero para Marisa Glave y otros, según declaración de José Miguel Castro antes de morir, o como TOC, de Maribel Toledo Campo, muy amiga de Marcos y Fuentes, o como
la empresa que comenté en un inicio, ¿no? Efecto Estrategia Comunicaciones del cuñado de Gustavo Gorriti, que le manejaba las relaciones sociales a Graña y Montero y le hace algunas encuestas a la Fundación Norberto Odebrecht. O sea, luego de todo el caso de megacorrupción, el cuñado de Gustavo Gorriti sigue cobrando a través de sus agencias de publicidad a Odebrecht, pero a la Fundación Odebrecht, a Graña y Montero, pero ahora se cambió de nombre. O sea, ellos siguen cobrando, siguen cobrando. Y lo que es peor, ya no solamente cobran de las empresas, sino han logrado tal nivel de poder que están empezando a sacar reportajes Bamba sobre el gobierno de Dina. Le sacan que sí, que eres asesina, Dina, pero meten al ministro de Defensa que mata y luego les facilita los planes operativos. Que Dina, que los Rolex. Y Otaro les quiere facilitar esa información. ¿Pero qué fin tendría el estar con Dina y no estar con Dina? Le llaman disidencia controlada. Es un fenómeno que ha ocurrido antes en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos partidos muy similares, ¿no? Muchos dirán, no, los demócratas son la izquierda. Pero no, o sea, los dos son de derecha. Solo que uno es quizá una derecha más conservadora y otro quizá más liberal, más progre, los demócratas. Como este meme de que Estados Unidos va a bombardear y si gana Trump, las bombas van a caer normal. Pero si gana Biden, las bombas van a tener banderita LGTB. Es lo mismo, ¿no? Su negocio es la muerte, el controlar otros estados, otras naciones. Pero el caso de Donald Trump no hizo ni una guerra, no bombardeó creo que ningún país. Los que bombardearon ha sido pues Obama, Es cierto. todos Sí, los sí. demócratas. Sí, es Nosotros cierto. decimos que son de izquierda, que cuidan mucho supuestamente los derechos humanos, pero siempre están atropellándolos. Sí, es cierto, ¿no? Y tiene, lamentablemente Trump, con un hombre de derecha, quizá de extrema derecha, se ha ganado la animadversión de todo este grupo progre liberal. Pero ¿cómo contrarrestas que no ha querido entrar a la guerra, que ha querido bajarle los humos a la guerra Irán-Israel, ¿no? O sea, lamentablemente ocurre eso en el mundo real. O sea, va a haber gente de veces de extrema derecha, de derecha, que en este caso está actuando de forma Pero correcta. yo no veo extrema derecha, yo solamente veo extrema izquierda. No, lo digo por Trump, mencionando en que a veces él puede tener ciertas prácticas, pero nadie se lo quiere reconocer. Igual ocurre ahora, o sea, tenemos a la hija de Gustavo Gorriti que sigue buscando contratos en el Estado peruano, tenemos a la empresa IWI, a quien Gustavo Gorriti le hace un media training a Chávez Cresta, cuyo hermano es el que firma los contratos con IWI, esta empresa Israel que vende armas también, ¿no? Y, o sea, tenemos todo eso y tenemos un ecosistema de periodistas que no dicen nada, que se quedan callados, como ya hizo antes Marcos y Fuentes cuando cobraba de Odebrecht, del BBVA y de Telefónica. Todo este grupo de periodistas se indigna selectivamente y pide justicia Sí, claro. selectivamente, ¿Y ¿no? quiénes trabajaban en Útero con Marcos y Fuentes? Trabajaba Marcos y Fuentes, Víctor Caballero Curwen, que ayer entrevistó a Gustavo Gorriti y se la chupó en vivo, me han dicho. ¿Quién más? Carlos León Moya, también fanático de Gorriti. Laura Grados, Laura Grados, Andy Libice. Y ahora, algo bien curioso. Dina Boluarte tiene su abogado, Juan Carlos Portugal, que ha ocultado que era miembro de IDL, que hizo sus prácticas en IDL y que su primera chamba fue en IDL. Y que luego tuvo una tercera chamba también en IDL. ¿Cómo te olvidas ser miembro de IDL? Toda Ok, una serie de encubrimientos así es. ¿Qué increíbles. ocurre? Pues cuando la DIVIAC en su plan operativo dice, cuando hagas un allanamiento y tienes un detenido que no tiene abogado, coordinar con IDL para asignarle abogado. Eso dice el plan operativo de la DIVIAC. Quien lo hizo público fue el congresista Américo Gonza. Podrá no caernos bien Américo Gonza, su asesor, Wider Herrera. Podrán no caernos bien, son comunistas. Pero ellos han descubierto esto. El plan operativo de la DIVIAC le da una preferencia a IDL para que recomiende abogados. Entonces, Bueno, como es muy Está aprobado todo esto que sí, estamos es, Bueno, es el decimos plan que operativo el es secreto. No, ojo. pero sí salieron diciendo Pero y en el que video también estaban el dentro protocolo de era- las estaban la IDL con los fiscales en ese momento, hay videos de eso Ah, también, que, ¿no? no, que ya tenía un asiento en la fiscalía. Pero esto ya es otra conexión sobre con la los DIVIAC. asientos, Y algo sobre, sobre los asientos y las posiciones en el escritorio. ¿Sabes algo sobre Romina Mela, por ejemplo, y las posiciones en el escritorio que hacía en la fiscalía dicen, ¿no? De José Domingo Sí, Pérez? dicen que tomaba apuntes en las carpetas fiscales, pero es evidente que estaban direccionando. Eso es lo que ellos dicen. Nosotros estamos tomando apuntes. Hay pruebas de que estuvo allí, No, yo no he visto, solo la declaración de Jaime Villanueva hasta pero ahora. sí hay pruebas de que ella coordinaba con fiscalías brasileras. Ah, eso también, así es, sí. Prácticamente era una representante de la fiscalía de Pablo Sánchez. Dice, yo te voy a contactar acá con el fiscal. Y me parece muy curioso porque esa es la forma más burda de la corrupción. Cobrarte por presentarte a alguien. Práctica muy común en Nuevo Perú, por ejemplo. En Nuevo Perú, yo he conocido miembros de Nuevo Perú que querían cobrarle a las organizaciones No, Perú de de Verónica Verónica Mendoza. Querían cobrarle a las organizaciones por sacarle una reunión con un director de hidrocarburos, que era prista, o con un ministro. Y dije, ¿qué? Oye, apenas yo me enteré de eso, y dije, oye, mandé una carta a Mirta Vázquez, hay gente en Nuevo Perú que está que quiere cobrarle cupo a la gente por sacar una reunión con el director de hidrocarburos tal. ¿Qué tienes que decir al respecto? Oye, Mirta Vázquez me paseó, ¿no? Porque ella era de ese grupo, pues. O sea, ellos, a la gente humilde, a la gente que tiene su pequeña empresa, les quieren cobrar por una reunión con un ministro. Mirta Vázquez, sabiendo esto, nunca sancionó a ese funcionario y se reunió con él. Se llama Eric García Portugal. Después de Eric todo lo que García estás contando tú, Gino, ¿no crees que tu vida está en peligro? ¿A quién culparías? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Tú crees si es que algo te pasase? Yo cuando me asesiné a socio Arturo Aliaga, yo señalé, pueden ver mi declaración, señalo directamente a Fernando Zavala, Carlos Rodríguez Pastor y al gerente legal de Intercorp que nos contacta. Si lo que yo digo es mentira, ¿por qué tengo el número acá de un gerente legal de Intercorp? Es que Porque tuviste tengo una sus reunión chats, directa. 3 reuniones. Tres, ¿no? Y él me comenta, ellos nos ofrecen 300.000 soles para que nos pasemos a su bando y nos dicen, tú cuando estés con nosotros vas a tener todo, no te va a faltar ¿Hay plata. alguna Te prueba de vamos lo a... que estás contando de los 100 millones que te ofrecieron? Bueno, mi socio grabó la reunión fue con mi socio y él los graba antes de morir. Esa grabación que murió. Sí, Esa grabación está. sí, claro, está en la computadora de mi socio. O sea, es claro que todas estas ONGs manejan a sus colaboradores a través de... Ah, y no solo eso, el gerente legal de Interbank en el año 2018 nos comenta qué tratos habían hecho con las ONGs para pasarse a su lado. Y comenta esto. Tú no sabes que una Manuela Ramos nos ha pedido acciones. Tú no sabes que Javier Descanseco, no, ni te imaginas que Javier Descanseco nos ha pedido un hotel. Y yo en el año 2018, yo no sabía, no tenía la información que tengo ahora. Yo no sabía que Javier Descanseco, su hijo es administrador de un hotel Casandina en el lago Titicaca, en Puno. Yo no sabía que los hijos de Aida García Naranjo, número 2 de Nuevo Perú, trabajan uno en Alicorp como director de cultura y el otro como subgerente de marca en Interbank. Dos empresas donde era director Fernando Zavala. También de Rosa María Palacios. Y sus hijos de Rosa María Palacios trabajan, pero ya no directamente en Odebrecht o en Graña y Montero, sino en proveedores de Odebrecht y Graña y Montero. Uno en el estudio Dentons y el otro en el estudio Hernández, ¿no? Pero Gino, actualizando, después de que prácticamente para la lista de la mayoría de nosotros les convirtieron en un gorritólogo, actualizando la información de quiénes crees tú o a quiénes responsabilizarías si tú en un momento tienes algún accidente o te suicidas, entre comillas, como lo que pasó con Villegas. Señalaría directamente al grupo Intercorp y a IDL, ¿no? Porque no Han por dicho tres nada. nombres, pero no has dicho a Gustavo Gorriti. Eh, ¿O tú crees que no sería? Solo has colocado tres nombres ahora mismo. Él es un agente del Mossad.
él ya ha sido descubierto como agente del Mossad. Entonces, él sería muy peligroso para él que haya un atentado, me parece, contra mí. Porque yo abiertamente se lo señalo a él de ser un agente del Mossad. Él hizo su servicio militar obligatorio en Israel. Su instructor de paracaidismo fue Leonardo Glesser, que luego le da trabajo a su hija por 10 años, vendiendo armas, enseñando a disparar a la cabeza, entrenando mercenarios. Y regresó de Israel a sus 33 años diciendo, ahora quiero hacer periodismo, abandono mi chacra de 114 hectáreas de aceitunas en Bella Unión, perdón, abandono mi chacra y ahora soy periodista y saco libros bestseller. O sea, de un momento a otro tenía tanto conocimiento sobre Sendero Luminoso, o es que los servicios secretos de Israel le facilitaron la información para que él acá en Perú se erija como el máximo senderólogo, porque hay que reconocer que luego de Carlos Iván de Gregory, un investigador muy reconocido, que yo creo que es el que más investigó a Que Sendero, formuló la luego, lista por parte de la Comisión de la así es, y luego está Gustavo Gorriti. Y algunos me dicen, ¿cuál es la relación de las ONGs con Intercorp? ¿Quién fue el presidente de la Comisión de Reparaciones? La CBR ordenaba que se cree una comisión de reparaciones para darle dinero a los afectados por el terrorismo, por la violencia política. ¿Y a quién se nombra como presidente? Al financista de Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, que es un miembro de Intercorp, que se llama Ramón Barúa Alzamora, muy a mi cuñado de Gino Costa también. Ramón Barúa Alzamora era el presidente de la Comisión de Reparaciones y él decidía cuántos montos les iba a dar a las ONGs, a las víctimas, a los familiares de víctimas del terrorismo. Ahí es donde Interbank, en el año 2001, entra en contacto con las ONGs. Luego hay un segundo momento en el gobierno de Ollantumala, cuando varios miembros del Partido Socialista empiezan a hacer negocios con Interbank. Aida García Naranjo, el papá de José Miguel Castro, el mismo Javier Díaz Canseco, que en esa época su hijo termina como gerente del administrador del Hotel Casandina del lago Titicaca. Y Carlos León Moya también era miembro del Partido Socialista y en el año 2011 renuncia al Partido Socialista y termina ganándose una beca Santander. Fulbright Santander es la misma cojudez. O sea, es una beca imperial que hace que te alíes a los intereses de algún grupo en particular. Santander pertenece al Consejo Económico Perú-España. ¿Qué otras empresas integran este consejo? Repsol, Telefónica, BBVA, y Santander. Por ahí otra. Y justamente Carlos León Moya venía de Útero.p, que es un medio financiado por el BBVA y por Telefónica y por Odebrecht. Continuando con el tema de que a mí me preocupa es, ¿no?, tu salud, tu bienestar físico. ¿No has pensado en sacar los audios? ¿O ese es tu seguro de vida? Los audios de Arturo los he Aliaga. entregado transcritos en el caso de él. Transcritos, pero la transcripción en no es lo audio. mismo que físico. El audio no los has sacado, entregado, no solamente la transcripción, sino el audio en sí. ¿O piensas publicarlo? ¿No has pensado nunca en publicarlo? Lamentablemente no es un delito comprar periodistas, no es un delito pagarle al periodista para que no salgan reportajes. Y él lo que expresa en el audio es que tiene ya de su lado a las ONGs, nombra 6 ONGs, y que ya trabajan así con un montón de gente. Y lo que nos dicen es, tú te metes tú estás con nosotros, Pero te lo vamos a que yo conseguir quiero entrevistas es y que todo. ¿por qué no sacas el audio? ¿Por qué no sacas el audio, lo haces público como para que todo el mundo se entere, no solamente sea la transcripción de tu palabra, sino el audio en sí? Bueno, me invito acá al gerente de Interbank si me autoriza que pase su audio, ¿no? Pero creo que está de más ya. Sí, Y pero ellos, no, bien, Pero ya, yo creo que tú eres parte, cuando tú no fuiste parte, ¿no? Era Arturo Aliaga, tu ex socio, y el gerente, ¿verdad? Entonces, siendo estas dos partes, creo que tú no podrías. no. Tino, en tus... Pero bueno, por eso solo pongo la transcripción, porque a mí me interesa. Él está dándole una información muy grave, diciendo que ya ha comprado a la prensa y únete, te damos 300.000 soles y te unes a nosotros. Y algo muy interesante, los del Grupo Intercorp nos prometen 300.000 soles en efectivo, pero a la hora de la hora querían que firmemos 2 convenios entre nuestra asociación con el Ministerio de Salud y nuestra asociación con ESalud, que es del Ministerio de Trabajo, donde estaba su director Alfonso Grados Carraro. Es decir, que el Grupo Intercorp en el año 2018 usaba la caja chica del Estado para pagarle a los periodistas. O sea, que Y así las periodistas se le pagó. o sea, mira, las coimas, o sea, ni siquiera Exacto. De la salud de la gente le daba para Sí, pagar al periodista. 300.000 soles me queda. Y decía, no te preocupes, esto nunca va a salir, tú tranquilo. Y mi socio, que estaba conectado con nosotros con audio en ese momento, nosotros estamos en otra panadería, empieza a leer como que lo que está ahí, y creo que el tipo se da cuenta que él está leyendo un poco en voz alta el convenio, porque no tenía cámara, era audio nada más. Y mi socio le dice, yo no puedo firmar esto es corrupción. Y nosotros no hemos quedado en esto. Y nosotros somos una entidad privada, tú eres representante de un banco privado. En ningún momento hemos hablado de que la plata va a salir del Estado. Así opera el Intercorp. Igual ocurre ahora. Mira, Carlos León Moya cobraba 137.000 soles de Fernando Zavala cuando fue primer ministro, y su hermana, Alejandra Carrasco Moya, que él no quiere que hable con ella porque dice que se ofende. A mí qué me importa que te ofendas si tu hermana es funcionario público. Todos ellos dicen, hay una línea que no se puede trazar, que es meterse con la familia. ¿Quién lo ha dicho? Rosa María Palacios, que tiene a sus hijos cobrando de Graña y Montero y de Odebrecht a través de los estudios de abogados Denton y Hernández. También me lo dijo Juliana Oxenford, cuando su periodista Carlos Vigulia de IDL me hizo una entrevista sobre el lavado de activos de Interbank y el cartel de Cali. Me hicieron una entrevista y luego le editó. Y yo le empecé a escribir, eres un cobarde, ¿ah? ¿Cómo se te ocurre editar la entrevista de este tema? Son unos sinvergüenza, lo dicen aquellos que toda la vida destrozaron y usaron a los hijos, por ejemplo, a Alan García, a Dalton García, el caso de Keiko Fujimori, no solamente a Keiko Fujimori, sino a las hijas de Keiko Fujimori, siendo niñas. Sí, es cierto. Decían las culebritas. Okay, entonces, Gustavo Gorriti en su artículo menciona que hay una línea que no se puede pasar, que es la de la familia. Esto es un acuerdo de mafiosos. Es un acuerdo mafioso. Es la mafia caviar, por eso. Ahí es el Pero nombre. ya no es solo caviar, también llega a gente de derecha también, a gente liberal, progresista. No es una mafia, es mega corrupción. Y su acuerdo de ellos es pagarle a través de un familiar y que nadie hable de eso. Estos periodistas, Marcos y Fuentes, que se opone a Dina, que investigó los Rolex, tiene a su hermano cobrando del gobierno al mismo tiempo que sacó lo de los Rolex, que era una filtración. Laura Graus, también de Útero.p, tiene a su compañero su co-conductor, Andy Libice. De un momento a otro, su tío ha ganado 3 contratos por 700.000 soles, 4 contratos por 700.000 soles, más de medio millón. Toda la gente solo cercana por- a Gorriti sí, gana solo- mucho, solo ¿no? por limpiar la fachada de un hospital. Pero yo pregunto, los trabajadores de limpieza de un hospital ya tienen dentro de su ROF, de su MOF, limpiar la fachada del hospital. O sea, están duplicando un contrato para darle 700.000 soles a un medio. Simplemente están blindándose. blanqueando de alguna manera el dinero. Sí, y también para atacar solo con este tipo de denuncias ridículas a Dina, que le prestó un Rolex, que se cambió de calzón, que se operó la nariz, que se hizo la operación.
esas denuncias no van a llegar a ningún buen puerto. Todo es un Armani para controlar la situación y que el gobierno de Dina se mantenga hasta el 2016. El periodista Pavel Yachay de Yachayhuasi acaba de publicar que el sobrino de Ruth Luque está asesorando a Dina. O sea, y los asesores de Ruth Luque no eran los asesores de Patricia Benavides. Ahora, Patricia Benavides también tiene un acuerdo con Gustavo Gorriti. En la entrevista con Philip Butters, Patricia Benavides señaló que sí me reunió con Gustavo Gorriti en Sí, tres oportunidades. pero ella Sí, tal pero vez, lo veo porque- tal vez habría tenido un acuerdo tal vez en el inicio. Así pero es. en el Marita curso, Barreto los en el traiciona. curso, claro, Se puso un lado y- ella hizo lo que creo que era correcto. Pero bueno, hablando de Marita Barreto que acabas de comentar y de Espinosa Colán, ¿no? La usurpadora, ahora últimamente se han vuelto prácticamente hermanas de leche. El milagro de la unión de Marita Barreto, ¿no? Burrica Barreto, dicen porque se dice que desaprobó Sí, 24 cursos y de 12 semestres desaprobó 7. Entonces, con esta señora Delia Espinosa Colán, ¿no? El milagro de la unión lo ha logrado Gorriti. Gorriti. Sí, pero hay que recordar también que como estamos en un escenario de megacorrupción y que acá, ¿a quién han sentenciado por el caso Odebrecht? Creo que a Toledo, Humala, está bien, pero ¿acaso solo los presidentes eran los que hacían las modificaciones? ¿O era Fernando Zavala el director de Interbank, de Intercorp, y a ellos les conviene que solo caigan las cabezas políticas, los presidentes? ¿Quieren que le agradezcamos a Odebrecht? Porque gracias a ellos, dice ya, los fiscales han condenado a los presidentes. No, señores, los fiscales han podido investigar y atrapar a los presidentes sin la información de Odebrecht. Esto de dar la información es la excusa para el acuerdo. Que ya había dado y hay acuerdo de cooperación, tengo entendido, con Estados Unidos y solamente con eso ya tenían Exacto, acuerdo. lamentablemente acá el acuerdo de colaboración eficaz que aprueba esto de la colaboración progresiva, conforme hay más delitos, vamos a ir investigando, eso fue lo peor. Y acá lo que han hecho los fiscales se han vendido, ¿no? Hay que Yo reconocer lo que pregunto, hizo. ¿habrá comisión o es pregunto, ¿no? ¿Habrá comisión por cada ayudín que le dio José Domingo Loco Pérez y Rafael Vela Barba, ¿no? En cuanto al acuerdo, o será un pago concreto? Porque sí, son obviamente. son 1.000 millones Sí, en más de 1.000 en el tema de SUNAT, son 524 millones en el caso de Chapia. Pero bueno, a cambio, no Ni te un, ni olvides siquiera que- un embargo. Ya, Sacaron incluso a Príncipe y a la otra, Ampuero. y Ampuero, claro. Entonces, todo lo que fue contra Odebrecht en favor del Perú, lo eliminaron a través de Perestello, y lo que fue totalmente favorable a Odebrecht, se quedó. Y no hicieron absolutamente nada. Todo fue Eso es algo objetivo, es real. Lamentablemente la prensa está tan concertada con los intereses de Odebrecht. Es que y ahora Graña, los Graña, no los dueños Son los socios de son los Odebrecht. socios de Odebrecht y son los dueños de los medios de manipulación masiva. Y Interbank es el acreedor permitido de Odebrecht al día de hoy. Y mira todos esos periodistas No pasa que nada con defienden a cuando Interbank. se cayó el techo del Real Plaza. Ya llegaron a un ¿Sancionaron? acuerdo, no pasó nada, no pasó nada. ¿Ha pasado algo con las víctimas? ¿Las han resarcido? ¿Qué ha pasado con las Y qué víctimas? curioso cómo los medios de comunicación, estos peleles, Marcos Cifuentes, Carlos León Moya, ellos dicen, no, pero yo me he burlado de Romy Chan. O sea, burlarte de una periodista que se vende a cualquier empresa corrupta y luego da clases de ética en la Católica, ¿eso es ser oposición? ¿Burlarse? No. ¿Por qué no investigan a fondo al Grupo Intercorp? Y eso es lo que no quieren, porque el Grupo Intercorp está metido en lavado de activos del cartel de Cali, del Tren de Aragua. Eso no lo pueden negar. ¿Por qué no me demandan? ¿Por qué no me querellan? Y no, O sea, entonces, antes no, más o menos, vamos terminando, ya hemos tenido bastante información, pero es tanta información que es increíble, todo lo que tienes, no sé cómo te aprendes tantos nombres, apellidos y los apellidos incluso, pero en tus investigaciones, ¿qué tanto has vinculado? De repente, por ejemplo, tengo aquí a María Belaúnde del Ocio, Vladimir Cerrón, ¿no? Estos actores políticos, ¿tú los has vinculado en algún momento en alguna de tus investigaciones? No, en ninguna. Sé que Martín Belaúnde del Ocio fue investigado por el caso Antalsis, ¿no? No conozco a Martín Belaúnde del Ocio. Gustavo Gorriti escribió un artículo diciendo que yo soy amigo de Martín Belaúnde del Ocio y de Josué Gutiérrez, defensor del pueblo. Bueno, creo que le han informado mal, ¿no? En cambio, al doctor Vladimir Cerrón sí lo conozco, lo considero mi amigo, lo admiro personalmente. Sí, y él no ha estado vinculado con Odebrecht ni con OAS, ¿no? Creo que él es un perseguido político, por ser alguien de la izquierda provinciana que no se unió a los caviares, porque recordemos que según testimonio de Ruth Luque, Rafael Vela les pidió un proyecto de ley para que él pueda ser fiscal supremo. Y Perú Libre decidió no apoyarlo, porque este era un proyecto de ley con nombre y apellido. No es un proyecto de ley que apoya a las mayorías. Y en venganza de eso, Rafael Vela ordena la detención de Arturo Cárdenas Tobar, que era el ideólogo del partido, que ayer ya salió libre por fin. Por 3 años, Perú Libre ha tenido a uno de sus ideólogos encarcelados. Y ahora tiene al doctor Vladimir Cerrón, otro de los ideólogos, perseguido ya por casi 2 años. O sea, es porque quieren acabar con el comunismo provinciano, porque el comunismo provinciano, al igual que la derecha y la extrema derecha, no están con Odebrecht, no están con... Entonces hay que recordar que hay un grupo de periodistas, Víctor Caballero Curwen, Laura Grados, Carlos León Moya, que quieren hacer creer que Interbank no es socio de Odebrecht. O sea, es lo más increíble del mundo. Dicen, no hay pruebas, no, está difamando. Interbank es socio de Odebrecht, es acreedor permitido de Odebrecht en el gasoducto sur, en los peajes, Es que los dueños de hasta Graña y Montero. los dueños de la concentración de medios, de la manipulación y estupidez masiva, que son los Graña, han sido socios de Odebrecht. Exacto. Fueron colaboradores eficaces. Claro. Entonces, ellos son los que te informan, entre comillas. Ayer, Esperamos. aparte de eso, ayer Curwen dijo que Soros es de derecha. ¿Qué piensas de eso? Es un poco cuestionable, ¿ya? El grupo vinculado a Soros tiene una política progresista muy similar a la del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y para mucha gente, por ejemplo, que somos izquierda, las políticas de Soros, si bien son LGTB, pro aborto, todo esto, en la práctica llevan a cabo un gobierno de derecha. Por más que no nos caiga bien los de IDL, ellos se venden como progresistas, pero son progresistas de derecha, por decirlo, son liberales. Todos los de IDL son liberales, han estado en partidos liberales. Ronald Gamarra ha sido candidato al Congreso por Perú Posible en 2 oportunidades. Antiguos miembros de IDL, como el señor Chipoco, también ha sido del Es que PPC. en realidad fundador. la izquierda y la derecha se están desdibujando. O sea, el proletariado no tiene una ideología en sí, como tal.
Es completamente variable. Sí, es cierto, es cierto. O sea, es cierto. ese es el gobierno y la corrupción. A ellos no les interesa el nacionalismo, no les interesa la gente, no les interesa absolutamente nada. Claro, son totalmente, ese comentario es Claro. perfecto. Y por eso se entiende quizás que ahora se habla de que la lucha es entre globalistas contra soberanistas. Y Claro, dentro de patriotas, soberanistas, soberanistas y conservadores, que hay, Sí. hay puntos en que la derecha clásica y la izquierda clásica vamos a poder tener puntos de encuentro. es cierto, pues estamos en contra de los globalistas, estamos en contra de que se afecten intereses y de que incluso que empresas del extranjero tengan activos estratégicos acá en el Perú, ¿no? No solamente los puertos, los peajes, que son las vías de comunicación. Detrás de las empresas del Club de la Construcción que cobran peajes, detrás de los transportistas que están pagando la reparación civil de Graña y Montero y de Odebrecht, detrás de ellos hay bancos de Estados Unidos también, hay bancos alemanes como el Deutsche Bank, el Citibank, el HSBC, que han prestado el dinero, y Odebrecht y Graña y Montero son solo la fachada peruana que aguanta todo, aguanta que los chanquen. Pero detrás hay bancos internacionales, detrás de los puertos, las carreteras. En Iquitos está el laboratorio NAMRU de la Marina de Estados Unidos, un laboratorio sobre el que el Estado peruano no puede fiscalizar, no puede supervisar, no puede hacer nada. Y allí en Iquitos se está experimentando con dengue, con chikungunya, con malaria, y ninguno de estos periodistas lo menciona. ¿Nuevas pandemias? Sí, por supuesto, por eso es clave Loreto y Iquitos. Y ahora me parece curioso que hay una supuesta guerra entre Gustavo Petro y Dina Boluarte. ¿Quién financió la campaña de Gustavo Petro? El mayor financista de Gustavo Petro fue la familia Gilinski, de judíos sionistas dueños del banco GNB. Allá en Colombia se llama Banco GNB Sudameris y lo financió a Gustavo Petro con una transferencia de 4.000 millones de pesos colombianos. Ese ¿Eso mismo equivale a banco cuánto? ¿En dólares? será como unos 2 millones. Y lo quería preguntar Y también. solo para terminar, y acá en Perú, esa misma familia, los Gilinski de Banco GNB, acá en Perú han comprado el banco HSBC, que fue un banco que confesó en Estados Unidos que lavaba activos del cartel de Sinaloa de México, el cartel del Valle del Norte de Colombia. Confesaron en Estados Unidos que lavaban activos de esos carteles de narcotráfico. Y aquí en Perú, 18 días después, la familia Gilinski compra el banco HSBC y le cambia el nombre a Banco GNB. Y ya no le afecta la crisis reputacional a nivel mundial. Y este banco GNB hace poco ha donado 2 millones a Juan José Santibáñez para la policía. ¿No será que esos 2 millones, 1 millón tiene que llegarle a Dina para hacer este teatro en Colombia y que se han puesto de acuerdo los financistas de Petro y el financista de Dina? Que son la familia sionista Gilinski, los dueños del banco GNB, investigados por lavado de activos de narcotráfico en Inglaterra, en Reino Unido, por el banco Metrobank. Esto nunca lo van a mencionar estos periodistas, Carlos León Moya, Curve, Marcos Cifuentes, creo porque que están todos ahí son esperando, servidores de- están esperando la publicidad de los bancos. No por nada, a todos les pagaba su sueldo el BBVA, Telefónica, Odebrecht, y nunca dijeron Cantidad nada. de dinero sobre lo que La hemos mencionado hace servidumbre, posible. la servidumbre caviar, la servidumbre de los No, becarios. y mira, cómo he investigado también a Santibáñez, he sacado que el Interbank, un narcobanco ya conocido, le ha donado a Santibáñez, el banco GNB también donó a Santibáñez, y Banco de Comercio, cuyo único accionista es la Caja de Pensiones Militar Policial, también le ha donado un monto millonario a Santibáñez. ¿Y por qué estos periodistas mermeleros no sacan las donaciones a Santibáñez, si tanto odian a Santibáñez? ¿Quién era el viceministro de Santibáñez? Díaz Zuleta. Parece que Dina, cuando elige a los ministros y viceministros, pone a gente de IDL detrás de algunos cargos para que no lo chanquen tanto. Entonces, cuando cae Santibáñez, se acabó el tren del agua, se acabó la extorsión, y con Díaz Zuleta todo es maravilloso. Dejaron de hacer marchas, dejaron de haber asesinatos, porque era el ministro del Interior, era de alguien de IDL. Y luego Dina acepta y cambia de abogado y elige como abogado a un miembro de IDL que se llama Juan Carlos Portugal. Y algo muy curioso. IDL tiene a todos los que han trabajado en IDL y luego crean estudios de abogados. Luis Roel Alba, que fue segundo vicepresidente del Congreso en la lista de Mirta Vázquez, también es miembro de IDL. Alberto de Belaunde también es miembro de IDL. Uno está en el Echecopar, otro en otro estudio. Un señor de nombre Álvarez Irala, abogado penalista, también es miembro de IDL. ¿Y quiénes eran sus practicantes de Álvarez Irala? Benji Espinosa, Jefferson Moreno y Juan Carlos Portugal. O sea, 3 abogados de presidentes eran practicantes de un estudio de abogados de un miembro de IDL. ¿No será que los de IDL le decían a Castillo, tú ponlo a Benji Espinosa de abogado y no lo saques y vamos a arreglar, no va a pasar nada? Obviamente O le decían a pasaba, Dina, obviamente pasaba tú eso. ponle, Tanta ponle, información pon que vamos a Juan Carlos Portugal de abogado, no te va a pasar nada. Continuará. Eso es lo que ocurre. O sea, IDL tiene tal nivel de control que tiene a su gente en Poder Judicial, en Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, y tienen al abogado de Dina Boluarte. ¿Y eso por qué no lo mencionan estos medios? ¿No será que están aliados a Hay IDL mucho a cambio dinero, un poco de obviamente, que platita? corre O de por contratos los- para la hermana, como León Moya. León Moya, un opositor al gobierno de Dina, que se burla de Dina, tiene a su hermana cobrando 200.000 soles en el gobierno de Dina. Así es, Gino. Gino, agradecemos de todas maneras la presencia que has tenido con nosotros y poder seguir dando la información. ¿Qué mensaje le das a todos los peruanos sobre estas investigaciones que deberían salir de repente en los canales más vistos y que ahora lo estamos conociendo muchos, ¿no? Bueno, y que, en primer lugar, no crean en estos periodistas que tienen su podcast, los youtubers financiados por Entel. Recordemos que quien tenía acciones en Entel no era Baruch Ifchar, que cuando lo entrevistaron en el Congreso, al final de la entrevista dice, por favor, quiero agregar algo. ¿Qué cosa, señor Ifchar? Me olvidé mencionar que tengo acciones en Nextel y que se las he vendido a Entel Chile. Ah, ya, ok, lo consignamos. O sea, estos programas que hay en medios, Epicentro, financiado por Dionisio Romero, El Encerrona, financiado por Vinci, que es Gino, alguno de todas, no hay que alguno creer en de ellos. todas estas personas que tú has denunciado, te han denunciado a ti o solamente han buscado, como Gorriti, por ejemplo, que decía de la presunta organización criminal y te ha buscado denunciar, te ha denunciado alguna vez. Bueno, Gorriti, ¿Los sí. bancos te han denunciado por lo que dices? no. ¿O solamente No, han solo tienes desestimado denuncias que dices, ¿no? En el 2000, ¿Han no, desestimado lo que sí, tú dices? sí, ¿O te han denunciado? En el año 2011 gané un premio en Nestlé, un premio de innovación. Me dieron una computadora, $5.000. Y tiempo después, en el año 2016, presento una denuncia contra Nestlé, porque al igual que Gloria, también vendían leche que no era leche, se llama Reina del Campo. Los de Nestlé, el abogado de ellos era el papá de Lucas Gersi, y ellos me denuncian por denuncia maliciosa. Él archivaron, una de las primeras denuncias que tuve. Luego, Cruz Silva de IDL, César Pero de Azabache, violación. cercano ¿Está a archivado de IDL, violación? también. No solo violación, feminicidio y O secuestro. sea, que tú habías asesinado a una mujer. Eso es lo que dice, que la había cuchillado y estando desangrada he abusado de ella, y que luego en la comisaría le he pegado dentro de la comisaría, y que dicen que como yo soy asesor O de sea, dentro de la César comisaría Inostroza. le había golpeado. Sí, Así, y chicos. como yo soy asesor de César Inostroza no me pasó nada. Y luego hicieron una denuncia más de violación de menor de edad en estado de
de inconsciencia. Y esta denuncia falsa la publicó Augusto Álvarez Rodríguez, luego que me llamó su hija a pedirme que no mencione que ella era directora de Interbanco. Gina, para terminar, solamente después de todo lo que tú has denunciado, las denuncias que tú tienes que te han sido archivadas, todo lo que tú estás diciendo y tienes pruebas de lo que estás diciendo, ¿por qué no te, si fuese falso, por qué no te han denunciado y solamente han buscado deslegitimar al que da el mensaje como a ti, en caso de Gorriti, por favor? Solamente buscan desprestigiar, igual como hace ahora Carlos León Moya, que le ofende que hable de su hermana que cobra casi $250,000 del gobierno de Dina Boluarte. O sea, se ofenden, hacen denuncias espurias, mandan cartas notariales, pero no pasa nada, porque en realidad... No les conviene que abran una investigación en realidad. Sí, bueno, ahora León Moya está iniciando, mandando cartas notariales, pero no va a pasar nada. Antes me mandó una carta notarial, un policía, que era uno de los policías que estuvo buscando la información de Andrea Vidal antes de ser asesinada. Este policía me manda una carta notarial diciendo, no, yo he buscado la información de Andrea Vidal, no la he buscado yo, sino que como yo creé el sistema informático, cada vez que alguien ingresa una denuncia, automáticamente el sistema corrobora con mi usuario. Eso significa que Andrea Vidal, antes de morir, pone una denuncia contra algunos funcionarios públicos. Y este policía, en su defensa, en su carta notarial, da a entender que él tiene conocimiento de esa denuncia de Andrea Vidal, pero nunca la tramitó. Y él ahora es profesor en la Universidad César Vallejo. Y algo más interesante, este funcionario que me manda la carta notarial fue ascendido y mandado a estudiar al extranjero por Carlos Basombrío, fundador de IDL. ¿Por qué motivo? ¿Cuánta información? No, antes. Es que los de IDL han controlado una policía política, y si Carlos Basombrío ha eliminado, dice él, al Escuadrón de la Muerte de Prado Rabinés, ¿no será para Falso. crear él su propio Escuadrón de la Muerte? Falso, exactamente. Gracias, Gino. De todas maneras, bueno, tendríamos más tiempo. Esperamos tenerte una nueva entrevista. Normal, y la vamos a siguiente, acceder. ¿ah? Dicen, Nos quedamos con la boca abierta de tantas cosas que tienes información. Y me dicen, tráeme tal documento, traigo y lo traigo. Ya. Sí, Eso, comprueba. documentación. Bueno, ya he tenido varias pruebas, he visto en otros programas que muchas fuentes que tienes lo han puesto ahí, Sí, lo podemos ver. ahora Domingo Pero Pérez dice que no me conoce en este estás